estar con con ustedes. En estos momentos estoy terminando de organizar la entrada de algunas personas porque no me permitió cambiar la configuración para que entraran directamente al chat, pero ya nos vamos con esto. Bueno, de verdad que es muy rico compartir con todos. Y con esto empezamos lo de hoy. Esta es la semana de el EPH. En esta semana vamos a tratar de dar dos espacios, que van a ser tres por algo que me imagino va a suceder, que es el hecho de que algunas personas no vieron la primera parte. La primera parte se trató de lo que tiene que ver con eh, el manejo del neonato. Esta vez vamos a hablar desde más o menos los 3 meses en adelante, una vez pasa la cirugía del EPH del labio, que viene la de paladar, que es la idea que nos ubiquemos en ese contexto para poder ir entendiendo qué es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a comenzar. Para los que no me conocen y que se encuentran por aquí, soy Patricia Cedeño, soy fonoaudióloga egresada de la Universidad Católica de Manizales hace muchos años, especialista en disfagia, especialista en motricidad orofacial, especialista en terapia miofuncional, diplomada en UCI, presidente de la Asociación Fonoaudiológica Colombiana de Disfagia Orofaringe y Motricidad Orofacial, miembro investigador Colciencias, que es CEBELAC Latinoamérica. Para mí de verdad que es muy agradable estar con todos ustedes, cumpliendo este ciclo de 1 hora con Patti que empezamos desde que empezó pandemia, que ya es nuestra sesión número 51 el día de hoy. Verdad que sí es muy agradable contar con todos ustedes en este momento. Excúsenme un momentico que ustedes saben que a esta hora les da por fumigar, no sé, y me empieza la alergia tan horrible que me pone mal porque estaba hasta hace unos minutos muy bien. Bueno, de lo que vamos a retomar hoy, entonces vamos a retomar donde quedamos, comentándoles que la charla está basada en la evidencia. Ustedes saben que se las incluyo y saben que me choca estar repitiendo cada 2 minutos que esto es evidencia, evidencia, evidencia. Eso me estresa, esas charlas así me ponen fuera de contexto. Entonces, dentro de lo que vamos a revisar hoy, como les digo, la charla está basada en la evidencia. Vamos a retomar desde el momento en que se hizo la cirugía de labio y nos vamos hacia la rehabilitación desde la cirugía de labio en adelante. O sea, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué vamos a retomar de aquí en adelante? Específicamente de aspectos de habla, aspectos motrices, aspectos que tenemos que revisar para poder tener en cuenta cómo vamos a hacer la rehabilitación, porque no es simplemente hacer terapia o repetir una idea 10 veces o 20 veces o 100 veces, sino realmente enfocarnos hacia lo que tenemos que trabajar en estos chicos que todavía no tienen un lenguaje muy establecido, están comenzando con sus procesos lingüísticos y procesos de habla que sí o sí deben ser manejados. Agradecerle a las personas que van entrando que por favor me manejen los micrófonos apagados. Yo los dejo entrar con micrófono apagado y no sé por qué razón suelen encenderme los micrófonos al momento de trabajar. Excúsenme, pero sí es muy incómodo cuando tienen los videos abiertos, los micrófonos abiertos. Vamos a ver si puedo de nuevo silenciarlos a todos. Ok. Bueno, como muchos saben, pertenezco al programa PH Nace una Sonrisa con Familia Risaralda. Estamos haciendo mucho manejo con el niño LPH desde el momento del nacimiento y tratando de seguir una secuencia de tal forma que tengamos que tenerlo lo menos posible en terapia, pero que hayan evolucionado lo máximo que se pueda evolucionar y que se pueda tener. Muchos de nuestros chiquitos son pacientes que vienen y entran y salen para revisión y siguen sin ningún inconveniente. ¿Dónde quedamos? Quedamos específicamente en la cirugía de labio, recordándoles que lo que vemos en la foto, las flechitas que están allí, están haciendo la dirección hacia donde se acorta la musculatura. Entonces la musculatura del polígono de Masuda, para los que recuerden, se acorta hacia ese punto y entonces
nos va a hacer la elevación del labio, de la parte del labio del lado donde tenga la hendidura, y si es de los dos lados, desde los dos lados va a estar esta alteración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tratar de mantener estirada la musculatura, darle elasticidad al orbicular para que pueda trabajarse correctamente en unión con el otro lado que más adelante va a estar operado. Una vez pasa la operación, se conecta, yo les explicaba que se cortaba lado y lado, y la idea es que el médico, el cirujano plástico, que es muy hábil, el que ustedes tengan, créanme que ellos lo hacen muy a sabiendas de lo que están haciendo, vamos a encontrar que el labio, esta parte de aquí, vamos a tener que estirarlo hacia ese punto y esta parte hacia este punto. Una vez se corta por la cirugía, vamos a tener corte aquí, en pareja, llámelo en zetaplastia, bueno, en el tipo de cirugía que le hagan, pero la idea es que viene en esa forma. ¿Qué es la cuestión? Que nosotros tenemos que lograr que la fibra se empareje, no que se abra, sino que se empareje. Para emparejarla, para que trabaje bien, la fibra debe estar conectada. ¿Cómo se conecta? Entonces lo podemos conectar con ligera presión, lo podemos conectar ligera presión, al lado y lado de la cirugía, en forma simultánea. Podemos conectarlo con electro, podemos conectarlo con terapia láser. Entonces podemos hacerlo con numerosos tipos de ayudas que nos pueden ayudar, que nos pueden facilitar las respuestas del paciente en un momento dado. Entonces, lo que estamos trabajando, lo que vamos a hacer con esa dirección inicial es afrontar todo lo que es el orbicular para poder generar una facilidad para la cirugía. Entonces aquí les muestro de nuevo el selle labial, recordándoles que existen 8 fuerzas para el selle labial y estas 8 fuerzas están marcadas por estas características. Obviamente todavía no se ha hecho la cirugía de paladar, apenas vamos a encaminarnos hacia allá y ya se hizo fue la cirugía de labio. La cirugía de labio se hace alrededor de los 3 meses. Previa a la cirugía, nosotros hemos hecho todo este tipo de manejo, fijamos, estiramos y afrontamos todo lo que tiene que ver con el labio. Una vez hemos afrontado el labio, perdón, es que están entrando y me hacen salir de la presentación. Ya vuelvo a la presentación. Listo. Entonces, nosotros trabajamos a reacomodar la estructura labios en donde tiene que quedar, estirando cada porción, permitiendo un afrontamiento, pero el afrontamiento tiene que ser de lado a lado, no puede ser así como una bigotera, que es lo que yo más he visto, que es como una bigotera, sino que tiene que ser conectando los dos lados del labio. Ya les dibujo, sería más o menos como esto. Como si nosotros trabajáramos de este lado hacia este lado y así colocamos la cinta. La cinta se afronta y se coloca en esta forma y se coloca en esta forma. Si ustedes la colocan como bigotera, no fluye. ¿Por qué? Porque la bigotera lo único que hace es tapar esta parte, pero necesitamos es que agarre el orbicular como tal. Entonces la cinta adhesiva, que puede ser micropore en otros países tiene un nombre parecido. Sí, entonces me excusan porque ahorita no recuerdo los nombres de los otros países de esa cinta adhesiva que se coloca para los labios. Micropores, paradrapo, como lo llamen en cada país. Entonces vemos aquí más o menos lo que hay que hacer, el afrontamiento desde el ángulo del labio hacia la zona donde está la división y del lado del ángulo hacia donde está. Y en la zona céntrica hay que hacer un suave masaje circular y luego se estira bilateral para que lo que es el tejido blando se reacomode y sea elástico al momento de la cirugía y evitar tanta fibrosis cicatrizal en un momento dado. Bien. La preoperatoria de paladar de los 9 a los 18 meses, ya usamos allí placa modeladora, ya venimos con ella puesta desde hace rato.
y un manejo muscular diferencial, como les decía, los músculos del polígono de Masuda no están todos iguales. Si ustedes observan en este caso, los músculos de este chico están cortos, están muy cortos, y es complicado para el selle, porque estos músculos están muy cortos. Al momento de hacer la cirugía, van a frenar el afrontamiento que va a hacer el médico y obviamente va a generar una dificultad muy grande para poder generar una buena conexión y evitar la fibrosis. Entonces, tenemos que trabajar mucho para la cirugía de paladar. Recuerden que vamos para paladar palatogloso, transversales, verticales, longitudinales de la lengua, estilogloso, que es estilogloso y palatogloso son pilar anterior, y el trabajo no es a contracción, el trabajo es diferencial para cada palatogloso. El palatogloso del lado derecho está de una forma, el del lado izquierdo está de otra. Yo tengo que revisar los dos palatoglosos y revisar porque hay uno que casi siempre está más largo. El que está más largo es el del lado de la hendidura. Entonces hay que revisar cuál es el lado que más vamos a estirar. La movilización y la estabilización laringea. Recuerden que los niños suelen hacer adaptaciones del mismo sistema estomatognático, especialmente de lengua laringe, para poder correr hacia adelante y tratar de hacer oclusión con lo que le coloquen de la placa modeladora y poder hacer una buena presión para la deglución. La liberación lingual, la técnica en la cual nosotros trabajamos con, ¿qué? Con los diferentes estimuladores y reacomodamos cada uno de los 17 músculos de la lengua. Nosotros trabajamos a músculo, la movilidad velar, el control del cierre glótico, la corrección de las compensaciones funcionales que se hayan podido generar. Casi siempre son acomodaciones del sistema estomatognático como tal, que son los que permiten o procuran que ocurran todo este tipo de compensaciones. Entonces nosotros en esa parte debemos revisar muy bien qué es lo que está pasando en un momento dado para entender lo que va a suceder. Esto es preoperatorio a la cirugía de paladar, ¿sí? No a la cirugía de labios, preoperatorio a la cirugía de paladar. Como les digo, cirugía de labio lo vimos hace más o menos un mes que lo vimos. Entonces estamos en la segunda parte, donde vamos a hablar específicamente de otra serie de actividades. Obviamente, ya para esta época tenemos ciertas características que se han adquirido a nivel de habla, como son los rasgos prosódicos, las vocalizaciones, variaciones e inflexiones, y vamos a ir viendo la aparición dentaria y dentro del desarrollo de la aparición dentaria también la aparición fonemática, las primeras emisiones silábicas que nos llevan obviamente a la adquisición del lenguaje. Entonces, del lenguaje hablado, aclaro. Entonces, dentro de estas características que estamos revisando, estas variaciones de tiempo, de duración, de intensidad, algunas de tono, nos van a generar las primeras bases de lo que es la adquisición de los aspectos del habla. Y hacia allá es donde nos vamos a proyectar. Entonces, de los 6 a los 9 meses, los niños deben tener masticación, ¿sí? Masticación incisal, porque todavía no tienen cómo hacer la trituración y la pulverización. Control sobre diptongos y sílabas, aparece el silabeo. Hay a nivel de alimentación una serie de cosas que tienen que estar sucediendo y estas características las traigo porque las tenemos que tener. Nos gusta o no, tienen que estar para el niño. Cambio de textura, madura la motilidad gástrica, mayor control de independencia lingual, come con la mano, cambio postural, mayor conocimiento de áreas para explorar aprendizajes, mayores momentos de actividad, mejor integración de aspectos sensoriomotrices para aprendizaje. Hay muchas experiencias en todos los momentos. De los 9 a los 12, que es para lo que vamos. Entonces, recuerden, nosotros hacemos una fase preoperatoria y una fase posoperatoria. En el preoperatorio nos gastamos más o menos 5 sesiones, dependiendo de cómo esté la elasticidad de esa musculatura que va para la cirugía, que son normalmente los músculos del velo del paladar, y obviamente todo lo que tiene que ver con las acomodaciones linguales que ya puede estar ejerciendo en un momento dado. Para quienes me conocen, estaríamos hablando de fijación laringea supraglótica anteriorizada, que es algo que es muy común
por las características del modelador palatino o del obturador palatino. Cada país lo maneja diferente, hay unos que son modeladores porque van permitiendo gradualmente el crecimiento de la premaxila y la maxila y están programados para eso. Hay otros que son netamente obturadores que simplemente ocluyen pero no modelan el crecimiento de la premaxila y esto. ¿Por qué es importante que sean modeladores? Porque los modeladores permiten el crecimiento de la premaxila y la maxila, permiten un aumento significativo de los espacios y nos permiten a nosotros, desde lo que nosotros hacemos, ayudarle a la estructura con tejidos blandos para que se reorganice y pueda tener un muy buen manejo de la parte muscular. Como les decía, entonces, después de los 9 meses, o sea, hacia lo que nosotros tenemos que llegar, los rasgos prosódicos se mantienen. Vamos a tener variaciones a nivel vocal, variaciones en intensidad suave y fuerte, y los sonidos estimulan la afectividad. Entonces vamos hacia eso. Dentro de los hallazgos, dentro de los estudios, está que los hallazgos sugieren que los niños pequeños con LPH experimentan retrasos en relación con sus compañeros a través de múltiples construcciones de habla y lenguaje. Las diferencias entre los niños LPH y sus compañeros de desarrollo típico parecen disminuir con la edad. Entonces, inicialmente hay unas diferencias, pero tenemos que evitar que esto suceda. Tenemos que procurar porque sea igual, sea lo mismo, que no tenga ninguna variación. Entonces llegó la cirugía. ¿Listo? El médico entra, hace su cirugía correspondiente al paladar unilateral, velo, incluyendo, y ellos hacen, como les digo, todo lo posible porque las cirugías salgan preciosas y perfectas. Y eso es algo que nosotros debemos revisar muy seriamente porque hay personas que piensan que la cirugía quedó fea porque no le hizo lo que le tenía que hacer. Créanme que los médicos normalmente hacen lo que tienen que hacer. Ellos y hacen cirugías muy lindas. La cuestión es que nosotros debemos ayudar a que eso salga perfecto y bonito, que todo eso fluya. Entonces, la palatoplastia para el labio, excúsenme, es la traducción literal del espacio. Sé que no se debe decir así, lo tengo claro, pero como es una traducción literal de lo que decía el artículo, por eso se los traigo. La palatoplastia para el labio paladar hendido se asocia con dos complicaciones importantes, los trastornos del desarrollo del habla que incluyen insuficiencia velofaringea y alteración del crecimiento maxilar, yo diría más de la premaxila de muchos de los chiquitos, lo que más vemos nosotros es eso. Entonces, ¿por qué? Por la misma cicatrización, la misma fibrosis cicatrizar no permite el crecimiento normal de la premaxila y la unión hacia la otra parte. Entonces, este estudio habla de lo que puede ocurrir con la presentación de gaps, que ya vamos a ver eso, que van a afectar la producción a nivel oral. Entonces, estamos viendo que de acuerdo al tipo de cirugía que se hace, el tipo de procedimiento, vamos a tener la aparición de un gap de más o menos de 6 a 10 milímetros en el 46.4% de los casos en los que se realiza los forlows, que son los que más se realizan, y los flaps, los injertos con mucosa oral. Entonces vamos a ver que esto nos está generando gaps grandes, o sea, es que es un espacio de 10 milímetros, que eso es mucho, eso es 1 centímetro por donde se puede escapar el aire y puede generarnos variaciones en la misión vocálica. Entonces, de la disfunción velofaringea es importante que hablemos. La disfunción velofaringea se divide según el origen a nivel estructural, neurogénico, mecánico o mecánico por interferencia o por problema fonético como tal. Entonces tenemos que hay insuficiencia velofaringea, incompetencia y desaprendizaje velofaringeo. Las tres características nos permiten a nosotros entender qué es lo que está sucediendo. Este es el velo. Incompetencia es que no puede hacer el movimiento. Insuficiencia es que trata de cerrar, pero queda el espacio ocurriendo un gap. Hoy el desaprendizaje o los problemas con el manejo del aprendizaje de los fonemas nasales también se puede presentar, pero ese es más de tipo, digámoslo, funcional y es más
por decir algo, en ciertas regiones de ciertos países se puede ver más la hipernasalidad que en otras, entonces es más un problema cultural en algunos países, en otras partes es un problema familiar, es un problema de el niño yo, que todos en su familia hablan hipernasal, entonces el niño aprende a ser hipernasal. Como les decía, nosotros tomamos los chiquitos desde esta edad, donde reacomodamos toda la estructura y fíjense lo que les hablaba ahorita de la contracción, la atrofia que se genera en la musculatura del cigomático menor, el elevador del labio superior, donde vamos a tener que, y el elevador del ala de la nariz, donde vamos a tener que trabajar para evitar un aplanamiento y todo lo que tiene que ver con la parte de la premaxila hacia la unión de los dos orbiculares. Recuerden que hablamos del polígono de Masuda y como se los mostré, el polígono de Masuda tiene la peculiaridad de incluirme muchos músculos. Masuda dice que todos los músculos que están en esta zona tienen relación directa con el selle labial, no es solamente el orbicular. Entonces, encontrar que podemos llegar a este tipo de hendidura, de una hendidura mínima, en un paciente que se pudo colocar una placa a tiempo, que se pudo trabajar su modelación, que se pudo hacer todo para que fluyera, es lo que nosotros buscamos y es lo que se busca al trabajar de la mano con el equipo interdisciplinario. De los músculos velares, entonces, yo les explicaba ahorita, vamos a encontrar que a un lado, el lado de la hendidura, la musculatura se corre todo el velo se corre hacia el lado hacia el mismo lado faríngeo de ese espacio. Entonces, de la orofaringe. Al momento en que se corre, eso implica varias cosas. La atrofia de qué músculos, de los músculos que están arriba, que serían el tensor y el elevador del velo. Pero al mismo tiempo que ellos se atrofian, se estira el palatogloso de ese lado. Pero al otro lado, el palatogloso está fluyendo en teoría normal, sin ningún problema, y vamos a tener que trabajar independiente. El palatogloso del lado no afecto y el palatogloso del lado afecto de la hendidura. Entonces allí vamos a tener que hacer un tapping, vamos a tener que hacer un estiramiento de la musculatura que está hacia arriba. ¿Y cómo se hace eso? Esa es la cuestión, ya vamos a hablar de eso. Y tenemos que, dentro de las otras características que se han visto, recuerden que hay variaciones sindrómicas de ciertas patologías. Una de ellas, el Moebius, por ejemplo, no solamente es facial, sino que a veces es trigeminal. Entonces tenemos que algunos síndromes no desarrollan nervios y uno de ellos puede ser el trigémino o el vago. Y sabemos que los músculos velares en su mayoría son vagales, pero uno es trigeminal. Entonces, bajo estos parámetros, tenemos que darnos cuenta de varias cosas que pueden suceder. De las fijaciones laringeas, estaremos hablando de una laringe alta anteriorizada, que es lo que puede llegar a ocurrir en la mayoría de los chiquitos. Pero si el chiquito ha sido alimentado con biberón, entonces el chiquito normalmente tiene la estructura es muy posteriorizada. Si el chiquito además de eso ha sido alimentado no se le ha trabajado toda esta parte vibratoria. Recuerden que preguntas al finalizar, ¿ok? Les pido el favor con todas las indicaciones que estamos haciendo, no micrófonos, no cámaras. Bueno, entonces les decía, el paladar duro está aquí y aquí se coloca la placa modeladora. La lengua lo que hace es irse hacia adelante un poco, los niños tienen la estructura así, se va hacia adelante un poco para que la lengua pueda ocluir y pueda hacer un buen manejo de glutorio. Si lo hace más atrás, entonces va a tener envío de comida hacia la parte nasal. De ahí la importancia de que el obturador se coloque o la placa modeladora, nosotros hablamos de placa modeladora, se coloque desde temprana edad. Es muy importante que eso se facilite. Bueno, entonces nosotros tenemos que al momento en que se desplaza la lengua hacia adelante ocurre algo especial con el palatogloso se alarga, pero estamos hablando en este momento, en este preciso momento en lo que está sucediendo. Se alarga el palatogloso, se alarga el estilogloso y se generan variaciones de nuevo hacia la parte velar. Está muy simpático porque entran y salen los colegas que está inestable la conexión e interfieren cada ratico con ella. Bien, entonces tenemos
que las acomodaciones linguales, la más común va a ser desplazamiento de todo el sistema hacia adelante. Esto nos va a generar más espacio y más insuficiencia a nivel velofaríngeo. Eso es complicado y al momento en que se haga el cierre y si tenemos una estructura muy desplazada hacia adelante, va a ser insuficiente para cerrar atrás y se va a contraer, por ejemplo, mucho la úvula, que es un músculo que queda raro en la reconstrucción porque queda casi siempre con fibrosis, porque es difícil de manejar por la posición en la que se encuentra. Entonces ese músculo no va a funcionar como tiene que funcionar, que es efectivamente al momento que hace el cierre, se cierran los faringeos, se eleva el velo, el músculo se contrae, pero como está atrofiadito, al contraerse nos puede generar un gap también, no solo para fonación, sino también para deglución. Entonces, revisando la posición de la estructura, nos permite saber qué puede estar llegando a pasar y por qué el velo se nos puede volver insuficiente en un momento dado. Dentro de las alteraciones que tenemos en la insuficiencia velofaríngea, promedio, PTK, la S y la Z, y aumenta la dificultad para la emisión cuando se aumenta la frase, el tamaño de la frase. Pero estamos hablando de que los niños en la adquisición fonemática, a ver, les explico. Cuando nosotros tenemos la masticación, la parte incisal lo hace con los incisivos, luego con los laterales y por último los molares, estabilizando la oclusión y la mordida. Al momento en que nosotros estamos trabajando la parte fonemática, va cambiando también con la adquisición de la dentadura porque nos permite una cavidad oral mucho más amplia para determinado tipo de fonemas. Entonces, en la medida que se realizan la producción anterior, se generan los fonemas anteriores, perdón, aparecen los incisivos, los laterales y por último los molares. Igualmente aparecen los fonemas alrededor de los 18 meses que tenemos más o menos la aparición de los laterales, tenemos la emisión de los fonemas medios y alrededor de los 3 años, que es cuando se estabiliza por completo la oclusión y se establecen todos los parámetros masticatorios, tenemos la aparición de los posteriores, es decir, cuando la lengua ya puede hacer un buen manejo a nivel posterior. Entonces yo no puedo exigirle al niño el fonema K desde el primer año porque el niño no lo va a tener sino hasta después de los 3 años, por evolución lo sabemos. Entonces, por desarrollo evolutivo, nosotros vamos a trabajar los fonemas acorde con la edad, empezando los anteriores, los medios y terminando con los posteriores en la edad que deben aparecer, si es que lo necesita. Aclaremos eso, porque no, una buena cirugía, un buen manejo muscular, los niños se estabilizan muy rápido y siguen con su desarrollo normal. No requieren que uno se dedique a hacerles infinidades de terapias para la adquisición fonemática. Entonces, sí, dentro de lo que trabajamos, las producciones, vamos a tener producciones palatales dorsales, las compensaciones se van a hacer con la parte dorsal de la lengua, todo lo que tiene que ver con la emisión fonemática, y esto nos va a generar muchísimas adaptaciones. Esto que les estoy diciendo está en este artículo, ¿sí? Que se viene manejando en los elementos de labio y paladar hendido ya hace por lo menos unos 11 años. Y lo que nos dice es precisamente todo este tipo de cosas que se están presentando, todo este tipo de características. Entonces, les decía, cuando el velo se hace insuficiente, vamos a tener un gap, ¿sí? Cuando el paladar se encuentra abierto, vamos a tener otro tipo de gap. Pero hay veces que hacen la sutura de todos lados, pero queda una a nivel del foramen o justo donde el paladar se forma el paladar blando con el paladar duro y allí vamos a tener el otro gap. ¿Qué es lo que nosotros estamos revisando en este momento? Revisar que hay diferencia entre la salida de aire, que es una cosa, que salga el aire por la nariz cuando tiene que salir por la boca, y otra cosa es que sea hipernasal. Entonces, una cosa es la hipernasalidad y otra cosa son los escapes nasales de aire. Entonces, en la hipernasalidad con emisión nasal de aire la vamos a tener aquí, en un gap posterior, cuando el velo no alcanza a cerrar por completo por X o Y motivo, teniendo hipernasalidad, emisión nasal no audible, consonantes débiles, longitud de frase corta, intensidad suave, errores compensatorios.
La hipernasalidad con emisión de nasal de aire en este gap es bien comprometidita porque vamos a tener casi inteligibilidad perdida, múltiples errores compensatorios que nos llevan a que no se entienda el fonema preciso que está pidiendo y las consonantes sean débiles. Y podemos tener lo que es la parada glótica, que es la oclusión directa desde la laringe, que diga desde aquí, ma, ma, por decir papá. La oclusión la hace en pliegue vocal, hace el cierre glótico, permitiendo que suene parecido a eso, pero realmente lo que hay que entender es dónde se tiene que hacer la presión. ¿Qué hacemos con esto? Ante esto tenemos que sí o sí, ante un tamaño de gap de este tamaño, la placa modeladora tiene que estar. Sin eso nosotros va a ser muy difícil que trabajemos. Obviamente, si ya se hizo la reconstrucción palatina y se volvió a abrir y es una fístula, en fin, tenemos que trabajar a la movilidad velar, sino acomodar la musculatura velar, restringir la acomodación lingual, porque una de las principales características en este tipo de pacientes es que la lengua suele ocupar el espacio y hacer demasiada presión contra la parte de la hendidura, lo que hace que la estructura se suba y se malacomode. Por eso tenemos que reacomodar la parte laringea, trabajar a los movimientos y al control del cierre glótico. Con esta presentación vamos a tener entonces faringeas explosivas, las explosivas, perdón, que se hacen a nivel faríngeo, las explosivas se hacen a nivel faríngeo, que serían la P, la B, la T, la D, la K, la G, que son oclusivas, se harían en la parte posterior, ¿sí? Entonces ya esto generaría una acomodación de la estructura en esta forma. Se sube, se posterioriza y se ocluye contra la pared faríngea. Ese engrama motor que está allí, les explico para los que no me han oído, porque por lo que vi hay algunas personas que no me han escuchado. Esa característica de laringe alta posteriorizada que vamos a encontrar, hay que corregirla por múltiples motivos. No solamente por la parte de la emisión del habla, sino porque daña el tubo resonancial, sino porque me afecta el proceso de glutorio, sino porque cada vez que va a hablar o cada vez que va a emitir un sonido, automáticamente adquiere esa posición. Esa posición toca rehabilitarla desde las secuencias. El habla para mí son secuencias motrices, secuencias de contracción muscular. Comienza con la contracción de los músculos que me mueven la laringe y que me permiten que los pliegues vocales se ubiquen en posición paramediana, o que necesito que genere un tubo resonancial para que me gane mucha potencia, y así sucesivamente todo lo que implica desde la voz y los aspectos resonanciales para llegar hasta el habla. Entonces, sí o sí, las compensaciones que vamos teniendo hay que trabajarlas. Vamos a tener que trabajar el elongamiento de faringeos, palatoglosos y estiloglosos, el acortamiento de los genioglosos, miloideo y genioideo para traer la estructura hacia adelante, evitar que se quede atrás y traerla hacia adelante, y facilitar el estiramiento de los palatoglosos, que esto es algo que nosotros nos habían enseñado siempre a trabajar con hielo. Yo no entendí por qué y todavía no lo entiendo, porque entre más contracción tengan esos palatoglosos, más se va a elevar la lengua. Entonces tenemos que estirar la musculatura y llevarla hacia adelante para lograr una mejor emisión. Y obviamente contraer la musculatura anterior para compensar, para poder normalizarla, porque si usted estira atrás, tiene que tonificar adelante por acción antagonista muscular. Secuencias de contracciones, trabajar mucho en las secuencias de las contracciones, eso puede ser con ejercicio, puede ser con algún tipo de manejo lingual específico. ¿Qué me estira? Por ejemplo, el palatogloso, sacar la lengua. ¿Sí? El palatogloso se estira porque el palatogloso avanza con la lengua y yo necesito que se estire. Necesito que lo sostenga 10 tiempos afuera para que estando afuera el palatogloso se mantenga estirado previo a haber manejado el músculo. Recuerden que nosotros no podemos exigirle un ejercicio a un músculo que no está preparado para hacerlo. Nos pasa en el gimnasio. Yo no puedo permitir en un gimnasio que
empiecen a hacer ejercicios sin haber hecho un calentamiento, sin haber hecho un estiramiento. Es lo mismo, aquí nosotros trabajamos primero a un estiramiento muscular y luego a la reacomodación de todas las estructuras. Obviamente vamos a trabajar a las proyecciones linguales, emisión de fonemas anteriores, perdón, se me pasó, emisión de fonemas anteriores sonores y oclusivos, emisión de fonemas contiguos. Entonces los fonemas anteriores y oclusivos los tenemos y sabemos cuáles son. La emisión de fonemas contiguos son fonemas que se producen de forma contigua y que de pronto pueden generar distorsión ante, por ejemplo, la oclusión laringea. Emisión de fonemas opuestos, adelante y atrás. Recuerden que contiguos es que la lengua hace movimientos contiguos. Opuestos es que implica un movimiento estructural completamente opuesto al que se estaba pidiendo. Y emisión de fonemas anteriores. Entonces, con esto lo que pretendemos es lograr llegar desde el manejo del músculo hasta la emisión fonemática, permitiendo que el músculo fluya para los demás fonemas que se van a permitir o que se van a recibir. Las fricativas faríngeas, entonces las fricativas, por ejemplo, la S se dice sh como una SH, se muy posterior y se emite de esta forma. Esto nos genera compensación también porque al hacerlo hay una fricación posterior que suena como una SH, que es la que nosotros percibimos en la S, pero recuerden que la S se adquiere hasta los 4 años, entonces la S no es urgente ahorita, sino hasta los 4 años que tenemos que revisarla. Entonces el desarrollo se debe cumplir, no es exigirle más al niño por la característica que tiene, sino precisamente es ir acorde con lo que se tiene que ir haciendo. Reacomodación laringea, elongamiento de palatoglosos, estiloglosos, longitudinal superior e iogloso, es lo que nosotros pedimos en un primer momento. Que al momento de trabajar, yo reacomode la estructura que estaba arriba y atrás o que está abajo y atrás, y lo que logre es llevarla hacia adelante y que permita los movimientos para que pueda trabajar. No es devolver ni hipertónico ni hipotónico nada, sino de normalizar el músculo. Y vamos a generar acortamientos en genioglosos y milo para que la lengua se proyecte hacia adelante y pueda tener mejor precisión con la musculatura para los fonemas que piden esa musculatura. ¿Qué pide el fonema S? El fonema S pide un descenso estructural, que eso se logra con el músculo moioideo. Entonces, ¿qué pedimos? Un descenso y una contracción de los genioglosos para que el paciente pueda emitir una S. Entonces, eso es parte de lo que nosotros pedimos. Cuando nosotros estamos hablando de compensaciones de gap chiquito, que ya es diferente, que ya presentan otras características diferentes, aquí vamos a encontrar emisión nasal audible y leve hipernasalidad. ¿Por qué? Porque igual se va a escapar el aire un poco. ¿Esto puede tener solución? Sí, desde que sea por parte del cirujano plástico que él realice la reacomodación para que esto pueda fluir mejor. Si es reciente la cirugía y estamos viendo que se está generando una fibrosis que va a ser difícil, mi mejor consejo, y para los que me han escuchado, utilicen láser terapéutico. El láser les ayuda a evitar la fibrosis, permite la cicatrización y la conexión de los tejidos lo más pronto posible. Si la fístula es en la mitad, vamos a tener ya turbulencia nasal y puede tener resonancia normal, pero hay escape de aire. Bueno, si es el gap en posición media pequeño, la distorsión en el habla se presenta más por el resoplido. Se corrige en la terapia, pero no se mantiene. Vamos a encontrar disfonía, sin coordinación neumofónica, pitch anormal en F0 comprometido, entonces vamos a encontrar diferentes cosas. Dentro del análisis acústico, de lo que nosotros revisamos, podemos encontrar perfectamente una presentación que puede ser o sonoridad fuerte o sonoridad débil, timbre áspero, o ataque vocal duro, tono agudo o grave, cualquiera de los dos, por la posición de la laringe, va a depender mucho de lo que esté pasando. La diplofonía, una articulación imprecisa es lo más común, incorrecta es lo que más hacemos en análisis acústico del habla. Al evaluar las curvas, las vemos desplazadas y vemos la evidencia de que sí hay un problema en la articulación. Y es más, vemos muchas veces no solamente el problema en la
en el desplazamiento, sino en la curva de la voz. En la curva de la voz como tal vemos asimetría en pliegue vocal por la misma posición estructural que mantiene el paciente. Y obviamente la voz nasalizada. Entonces, el soplo como praxia se adquiere después de los 2 años. Mucha gente trabaja el soplo en LPH, pero no se debe trabajar porque no genera ninguna ganancia. ¿Qué hace el soplo en LPH? El paciente LPH tiene pérdida de presión negativa, ¿sí? Al momento en que usted mete soplo, está haciendo ganancia de presión positiva. Entonces, perdón, sí, ganancia de presión positiva, lo que hace que se pierda aún más la presión negativa. Me explico. El bucinador es un músculo que cuando usted lo contrae hace esto y eso le gana presión negativa dentro de la cavidad oral. Si usted tiene una hendidura, ¿sí? Al hacer esto, se va a escapar el aire por la nariz, ¿ok? Si nosotros le trabajamos al soplo, se afloja el bucinador, hace esto, ¿sí? Al aflojarse el bucinador y quedar en esta forma, pues obviamente no vamos a tener una ganancia en presión y vamos a tener muchísimos problemas. El soplo realmente en los niños LPH se ha comprobado que no sirve y que no es necesario por la parte respiratoria, porque en la parte respiratoria no tienen problema si son unilaterales, bilaterales un poco, pero más por otro tipo de complicaciones. El unilateral no tiene ningún problema a nivel del manejo del volumen respiratorio. Esos son estudios que se han hecho y que son claros. Entonces les dejo aquí lo que dice Cincinnati Children's, que los ejercicios de soplar, succionar y de motricidad oral no son efectivos para mejorar el cierre velofaringeo y la resonancia normal. El ejercicio no, usted tiene que definir qué es lo que está haciendo. A ver, les explico. Nosotros nos dieron una programación de X cantidad de ejercicios y nos dijeron, eso es bueno para trabajar LPH. Pero resulta que no todos son buenos. Yo tengo que haber acomodado esa musculatura para poderlo hacer, ¿sí? Hacer ejercicio sin tener ni idea para que usted lo manda es como irse al gimnasio y ponerse a hacer ejercicio a la loca. Levantar pesas, montar en bicicleta, le puede dar un infarto. Es lo mismo. O sea, ustedes, si no sabemos qué es lo que hemos programado de ejercicio para un paciente, si no entendemos cómo actúa el músculo, vamos a seguir en la misma cosa. Vamos a seguir haciendo un plan de ejercicios, 10, 20, porque a mí me angustia eso. En todas partes, todos los profesionales y las mamitas nos dicen constantemente, regálame un plan de ejercicios, dígame qué plan de ejercicios, dígame qué le hago al paciente. Pues hombre, yo sé que todos queremos ayudar, ¿sí? Todos queremos hacer, pero resulta que entre más ejercicios a la loca yo mande, más riesgo de compensaciones corro yo de dejar. Por eso tengo que saber manejar muy bien la musculatura. La mayoría de los que están aquí ya han visto los casos que tenemos, casos de pacientes cero error articulatorio o distorsiones mínimas generados porque se empezaron con terapéuticas muy tempranas hacia la parte muscular, nivelándolos para que siguieran adelante y en el tiempo se mantienen. Tenemos pacientes que se mantienen muchísimos años. Solo hemos visto 2 pacientes que por cambio mutacional les empieza a cambiar un poco la parte resonancial. Pero si analizamos la resonancia de los muchachos de cambio mutacional es bastante hipernasal y es bien maluquita. Entonces, pues tratamos de organizarles la estructura a sabiendas de que puede ser muy causa de todo lo que es el proceso del cambio mutacional. Pero en términos generales, lo que vemos con los chiquitos del EPH son recuperaciones muy interesantes en cuanto a la disminución de la cantidad de terapias, a poder adquirir usted fonemas en 2, 3 terapias rápidamente sin tener que estar 1 mes, 2 meses, 3 meses con el fonema che a ver si lo aprende a hacer. O sea, estamos claros de que si la estructura está preparada, lo hace, ¿sí? El niño no necesita ni el mayor intensidad en la fuerza, ni ningún tipo de actividad diferente, sino eso, estar normal para poder salir bien. Eso es lo que nosotros buscamos, musculatura buena para que pueda trabajar y todo fluya. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, y esto se los dejo, lo hemos visto de los que estuvieron conmigo este fin de semana, no existe la casualidad. O sea, no es casualidad que a uno se le desarrollen al mismo tiempo ciertas cosas, ni tampoco la causalidad, solo existe la sincronicidad.
En un momento dado, ciertas cosas deben ocurrir para que se puedan generar otras. Y es algo que en el ser humano es común y sucede con mucha frecuencia. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Recuerden que nos falta todavía mucho más de ejercicio a nivel masticatorio, a nivel de proceso de adquisición fonemática, pero es que es una horita apenas. Vamos a tratar de hacer eso en esta semana. Y mañana vamos a retomar neonatología porque sé que algunos no han estado en lo que es la estimulación los primeros 3 meses. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Buenas noches, Pati, ¿cómo estás? Hola Miriam, Miriam. ¿cómo vamos? Bien, muy bien, gracias. Aquí estudiando y aprendiendo. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la incompetencia velofaringe y la insuficiencia velofaringe? Aquí, regálame un segundito, que es que estoy cerrando ya el Zoom para que se acabe la presentación. Dame un segundito, terminar. ¿Me fue? Aquí está. Listo. Mira, competencia es que un músculo no está competente para hacer un movimiento específico. Por ejemplo, que el velo como tal no es competente para hacer este movimiento. El velo se queda abajo. ¿Por qué se queda abajo? Porque la laringe está baja, por ejemplo. Porque tiene un problema velar, porque tiene un problema nervioso. Por eso puede presentarse esa incompetencia. Insuficiencia es cuando tú tienes, el velo no alcanza a llegar atrás, o sea, queda un espacio entre la parte posterior del velo y la parte eh, de la faringe, queda un espacio. Ese espacio puede estar alterado por un desplazamiento de la estructura, ¿sí? La laringe se fue hacia adelante y yo tengo que reacomodarlo para que vaya, porque yo sé que el médico hace una cirugía muy linda, yo sé que el médico hizo lo posible, a mí me toca reacomodar la estructura para que pueda hacer un buen cierre, nos toca correrla hacia atrás y reacomodarlo para que pueda trabajar. Pero eso es, como les digo, muy, muy preciso a lo que se tiene que hacer, ¿no? No sé si me entendiste. Gracias. Ah, bueno. Un mensaje. Bueno, otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud? El manejo de ejercicios como tal no me lo van a pedir, ¿sí? Porque eso se adecua a las necesidades de cada chiquito, de acuerdo a cómo le haya ido en la cirugía, qué tipo de cosas le han hecho, porque tenemos chicos que les han hecho hasta colgajo de lengua, ¿sí? Si les han hecho colgajo de lengua requieren otro manejo, porque ahí sufre el longitudinal superior para la elevación. Entonces tenemos que mirar muy bien qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder trabajarlo. Me están preguntando cuánto tiempo se necesita para empezar a hacer la terapia de motricidad orofacial una vez pasa la cirugía. Inmediatamente se puede hacer. La cuestión es que la persona que esté haciendo la entrada después de cirugía sepa qué es lo que tiene que hacer, porque no es de ponerse a hacer el montón de ejercicios de fuerza, tiene que ser muy medido. Cirugía, lo vimos la vez pasada, pero se lo recuerdo, requiere manejo de ejercicio isotónico, poco, pero constante. Requiere terapia láser, requiere terapia con electro para poder conectar. Entonces, siempre se puede hacer inmediatamente después de la cirugía si usted sabe cómo manejar la cicatriz. Es decir, qué va a pasar en el primer momento, cómo conectar la cicatriz para que pueda fluir el movimiento y enseguida cómo puede hacer todo lo demás. Pero si usted no sabe nada de eso, espera que le quiten los puntos al paciente y no se le ocurra hacer esto, que eso no sirve para nada, sino para dañarme la cirugía que el médico nos hizo. Lo que sirve es fije y estire, si va a estirar, fije y estire, que es la forma en que se trabaja con el septo, si lo que quieren es trabajar septo. Pero ¿qué septo van a trabajar? Ustedes vieron qué es lo que hace el médico. La recuperación del músculo del septo es factible o no es factible. ¿En qué punto está el músculo del septo? Esas son cosas que el médico mismo muchas veces no puede responder
porque ellos llegan y hacen la cirugía linda, pero la parte funcional del músculo puede que no esté. Entonces, si nosotros estiramos, solo por estirar los labios, les vamos a generar unos labios súper largos, que no es lo que nosotros buscamos. Lo mismo pasa con el paladar. Yo llego y estiro la musculatura desde los laterales hacia el centro, la estiro en esta forma, y trato de que se empareje para que cuando suturen, todo fluya. La cuestión radica en cómo vamos a hacer ese estiramiento, ¿sí? Si yo sé que cuando le hicieron la cirugía, yo puedo hacer de nuevo el estiramiento para ayudarle a que no se forme la fibrosis y puedo ayudarle con un poquito de láser para que la fibrosis no se forme. Porque es que lo que daña esa cirugía, específicamente la de velo, es la fibrosis cicatrizal, porque recoge tanto que daña hasta la úvula que el médico tan hábilmente reconstruyó. Entonces, muchas veces la úvula está linda, la ha reconstruido perfecto, pero con la fibrosis se vuelve un nudo y se acabó la úvula. Y entonces no tenemos úvula. Entonces, siempre que ustedes toquen a un paciente, sepan qué hacerle en cada punto. No se pongan a repetir los 10 ejercicios, 50 ejercicios de soplo, 20 ejercicios de papelitos, de todo, porque el soplo no es necesario. Además que, como les digo, va en contra de la funcionalidad. Me daña el músculo, me daña este músculo porque yo necesito que este músculo esté fuerte, porque él ha perdido fuerza por culpa de la pérdida de la presión negativa. Entonces, sí o sí tengo que trabajar a eso. La cirugía de paladar normalmente se realiza a los 9 meses, entre los 9 y los 12 se está trabajando. La cirugía de paladar fluye muy rápido, a veces se hace más tardecito, pero ya han hecho muchas acomodaciones. Lo importante es que así se haga tarde, tenga un buen manejo desde todo lo que tiene que ver con la parte de ortopedia, de los maxilares, que haga una buena placa modeladora, que quede bien bonito todo eso, para que cuando nosotros trabajemos la parte muscular, todo se reacomode sin ningún inconveniente. Es lo que nosotros buscamos y es lo que normalmente trabajamos. Trabajamos muy de la mano con ortopedia de los maxilares y con cirugía plástica, porque cirugía plástica es el que hace las cosas bonitas. Nosotros lo que vemos es eso. Entonces buscamos que todo sea muy correcto con ellos. Como les decía, el día de mañana vamos a repetir lo que es neonatología, porque sé que algunas no lo vieron la vez pasada, de 0 a 3 meses, que es la primera fase. Y luego, el día jueves, vamos a ver lo que corresponde a la terapéutica específica, ya para velo, ya para la cicatrización, ya para todo lo que tiene que ver con el proceso lingual, cómo correr la estructura. Eso es lo que vamos a ver de terapéutica. Y para eso sí lo vamos a hacer, qué pena con las demás, lo vamos a hacer solo por Zoom. Entonces sí, qué pena, pero es que no quiero hacerlo tan público porque vamos a hablar de terapia. Y terapia es terapia, ustedes saben que yo soy muy clara con eso. La terapia la hacemos los fonoaudiólogos, ¿qué hacen otros profesionales haciendo terapia? No sé, pero la hacemos nosotros. Entonces sí, para ese momento les requiere. No sé si tienen alguna otra pregunta. Hola, buenas noches, doctora. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de escucharla. Una dudita que tengo con una pacientita de 4 años que ella ha sido diagnosticada por la otorrino con paladar hendido submucoso e Sí, insuficiencia velopalatina. sí. En este caso, pues, la diferenciación entre el escape nasal de aire de lo que usted conversaba y la hipernasalidad. Yo he visto como que ella está más por el tema de la hipernasalidad. En este caso sería Sí, adecuado trabajar soplo porque el escape no, mayor va no. por la El nariz. soplo ni se te ocurra. El soplo está mandado a recoger en esto. El soplo lo sacamos de habla y lo recogió vos. No sé por qué, pero nos encanta trabajar soplo. Lo sacamos de habla y lo recogió vos. No se te ocurra meterle soplo. Lo que te digo, le vas a dañar más la precisión de lo que ella necesita. Ella no necesita ese ejercicio. Ella necesita es que tú, que yo sé, tú tienes láser, ¿cierto? Todavía no, pero estuve en el diplomado de Sí, disfagia. exacto, no, sí, yo sé quién eres. Sí. Aunque no te veas, sé quién eres. La cuestión radica en esto. El láser le va a ayudar mucho porque en ese tipo de compromiso se ve mucho la alteración a nivel nervioso. Entonces, cuando tú trabajas con el láser, tú sabes que recuperas mucho de la parte nerviosa. Entonces, vamos a tener que trabajar a eso. El soplo no se justifica allí tampoco. Allí tenemos que trabajar esa la emisión al movimiento velar
El movimiento velar se logra gracias a la contracción del tensor y el elevador del velo y al elongamiento del palatogloso. Revisa cómo está esa lengua, esa estructura, porque yo creo que esa estructura debe estar muy alta y muy posteriorizada. Para que esté realizando esa emisión nasal tiene que estar así. Entonces revisa bien la estructura, porque está mal puesta. Y una estructura mal puesta nos trae un palatogloso corto. Entonces, si tú le metes hielo, le metes tapping, el palatogloso va a subir más la lengua y se va a hipernasalizar más. Entonces, toca estirar el palatogloso, permitir el desplazamiento de la estructura hacia adelante y así trabajarle hacia la recuperación. Sí, en este caso ya todas las palabras son solamente eso, esos sonidos. 4 años tiene, ¿cierto? Me 4 dices. años, sí. El Nos toca láser le toca. trabajar harto, viene ya quedada. Eso es lo que yo digo, ese es el problema cuando no conocemos la evolución, el desarrollo fonemático, y nosotros pensamos que tenemos que trabajar o empezar a trabajar después de los 3 o 4 años, cuando ya para qué, cuando Sí, ya tienen un correcto. montón de adecuaciones, un montón de cosas. Entonces, así creen muchos médicos y nos los mandan hasta después de los 3 años. Y queda uno grave porque ya tienen compensaciones, no tienen lenguaje, tenemos un montón de pérdida de muchas cosas y nos toca trabajarles así, porque así nos los han dejado. Pero el problema es ese, cuando no los remiten tempranamente. Sí, nos ponen mucha tarea. Cuando no nos dejan trabajar desde el principio, nos Y hay ponen mucha mucha tarea. Pero expectativa. cuando la gente tampoco sabe qué hacer desde el principio, porque no entiende cómo es el desarrollo lingüístico, cómo es el desarrollo de la parte de la emisión de los rasgos prosódicos, que es lo primero, hacia todo lo que tiene que evolucionar del diptongo, de todo lo demás, y entender que eso es lo que tenemos que trabajar en el desarrollo lingüístico, pues obviamente nos lo mandan a los 4 años y nos quedamos fregados, porque pues ya han hecho un montón de compensaciones, 4 años de compensaciones Exacto, musculares. sí. Eso significa músculos que están muy cortos, músculos que están atróficos, músculos que no están trabajando. Entonces es para nosotros súper, súper complicado cuando se espera tanto tiempo para remitir. Gracias, doctora. No, señora, con gusto. Sí, hay muchos que dicen que sí, empezando por muchos fonoaudiólogos que dicen que si no hay palabras no hay con qué trabajar, pero resulta que nosotros empezamos las bases de los patrones motrices del habla desde muy temprano, y si nosotros no hacemos eso desde el principio, estamos graves. Estamos graves. Si no saben qué hacer, me los pueden mandar que yo se los recibo. Yo con el mayor gusto se los recibo, porque nosotros los vemos desde temprana edad y los niños fluyen. Ustedes vieron más de un caso de los que les mostré la vez pasada. Somos, en total, tenemos a este momento 30 y pico de casos reportados que tenemos desde los 0 meses con mínimos errores o fallas articulatorias, y ya llevamos en este proceso más de 5 años. Entonces estamos hablando de que niños que pasaron su proceso de adquisición del habla y del lenguaje y van bien, y no los tenemos todo el tiempo en terapia, son niños que van a lo que van necesitando. Sí, no, hay chiquitos, como dice Martica, que ya los trabajó desde los 6 meses y ya a los 2 años habla súper bien. Sí, eso es lo que podemos hacer. Esas son las cosas que podemos hacer. Pero tenemos que sacarnos mucha tontería de la cabeza. Esa reprogramación de ejercicios que nos dieron en la universidad hace 250.000 años, que si no reprogramamos la cabeza y la mente, vamos a seguir pensando que es un problema velar y no un problema lingual, que es la lengua la que está haciendo mal posición, que es la lengua la que está enviando mal el aire, que nos faltan un montón de características anatómicas para poder cumplir con esas dificultades. Entonces, al día que entendamos eso, vamos a poder hacer muchas cosas. El inconveniente radica en eso, ¿no? En que todavía pensamos de que esto es de soplo, de soplar con un pitillo, de soplar papelitos, de soplar bolitas, de soplar cositas. No, esto no es de soplo. El LPH no se arregla soplando. El LPH, como muchas patologías del habla, se arreglan arreglando la musculatura y mejorando la producción fonemática. Fonética y fonología es lo que trabajamos. Eso es lo que trabajamos. Ahora, fonología, créanme, no es repetir 100 veces una misma palabra. Eso nunca va a ser fonología. Fonología es cómo usted usa esa sílaba, ese fonema en esa sílaba o en esa palabra. No es esa parte que le han querido dar, que repetir y repetir y repetir es trabajar fonología. No, eso no es trabajar fonología. No sé de dónde sacaron ese concepto.
¿sí? Pero bueno, ahí lo están manejando. Si tiene hipernasalidad de frente, los mandan a cirugía normalmente. Por eso es que tenemos que arreglar la estructura, porque si no mejoramos la estructura, muchos terminan en cirugía porque nosotros todavía pensamos que solamente con repetir 10 veces el mismo fonema va a salir adelante. Recuerden que esto no está escrito, esto todo requiere manejo. Y si usted tiene un músculo así, una lengua así, y la mandíbula está aquí, ¿cómo quiere que le diga bien los fonemas anteriores? Si la lengua está así y toda la estructura está mal posicionada, entonces nos toca trabajar, arreglar esa estructura, porque esa lengua, por más de que usted diga, hablar se aprende hablando, si no le arregla la lengua, tenga la seguridad de que no le va a hablar. Correctamente no, le va a hablar, pero no correctamente, que es lo que nosotros buscamos. Y esto es algo que nosotros tenemos que revisar periódicamente. Tenemos que hacer periódicamente la investigación. Nosotros tenemos resultados de investigación muy lindos que hemos llevado a muchos sitios y que yo procuro por contarles a todos. ¿Por qué? Porque es que esto es lo que nos enriquece. Lo que repita y repita y repita 10.000 personas porque lo escucharon, lo oyeron de otra, pero que no es lo que ustedes ven en la práctica fonoaudiológica, que es lo que nos pasa. O sea, yo no puedo seguir repitiendo que solo con decir la, el paciente aprenderá a decir la. Que porque eso es trabajar fonología. No, eso no es trabajar fonología, eso es repetir. Eso es repetir. Y repetir nos genera mapa en otro lado. La repetición tiene su mapa en el hemisferio derecho muy bien planteado. No es de esto. Entonces sí. Y darse cuenta tarde también de la fisura nos ha pasado, pero yo prefiero esos pacientes porque tienen menos mal trabajo que el que tiene un paciente que ha sido mal trabajado desde tempranas edades. O sea, pacientes que les metió el masajeador, pacientes que les metió el soplo, pacientes que les hicieron el ejercicio del botón por 10 años, por 5 años, y los labios son así. Pero están bien. No, a mí no me sirve un labio así. ¿Quién les dijo a ustedes que eso era normal? Entonces vamos a ir acomodándonos. Es que nosotros buscamos músculos normales, no hipertónicos, ni hipertróficos, ni nada de esas cosas. Pero eso lo tiene que entender la gente, porque es que hay mucha gente que no le entiende a uno que esto no es trabajar motricidad orofacial a la loca como se trabajaba antes. La gente piensa que esto es seguir haciendo lo mismo de antes. No, motricidad orofacial es muy diferente a terapia miofuncional. Motricidad orofacial incluye algunos aspectos de terapia miofuncional, pero tenemos que empezar desde el músculo, si no vamos a seguir pidiéndole a una lengua que está así o que está así, que hable. Yo no puedo pedir eso, o sea, no. Y qué pesar con los niños, porque yo pienso que los estamos obligando a que se estresen más, poniéndolos a repetir 100 veces, 3 veces al día, hasta que aprenda la L. O sea, no. Yo no sé si a ustedes les parece eso correcto, a mí no, me parece que uno tiene que acomodar la estructura y hacer todo como debe hacerse. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿les parece? Mañana con los que no hayan visto la parte de neonatología, porque pues eso se dio, como les digo, hace casi un mes, pero que algunos me comentaron que de qué iba a hablar y les conté, y me dijeron, ay, pero yo no vi la otra parte, entonces la vamos a repetir mañana. Y el jueves vamos a ver la parte terapéutica, pero como les digo, solo vamos a hacerlo para 100 personas, solamente a través del Zoom, solo del Zoom, y obviamente no van a tener la entrada directa porque necesito que me cuenten quiénes quieren entrar, porque si yo me entro con otro tipo de profesionales, no me atrevo. Es más, para ayudarle a Anita, podemos entrar una hora antes para que no se le haga tan tarde. Pobre Ana, es que ella viene de España, pobrecita, ella siempre le toca todo el asunto. Entonces yo le voy a dejar para que se inscriban, le voy a mandar eso y se inscriben. Qué pena, pero yo, como les digo, tengo que revisar muy bien quiénes entran, porque no les voy a dar terapéutica a otras profesiones. Créanme que no lo hago nunca y no me gusta. No me gusta. Nos vemos. Descansen, cuídense. Mañana a las 8 para neonatología, los que no vieron neonatología. Listo. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, descansen. Chao, Pati, gracias. Gracias.
Estaba Lorena por aquí. Hola, Lorena. Hola, Totalmente. Mil gracias, Pati, un abracito. siempre aquí, siempre aquí. Tan bonita. ¿Tú cómo va ese Chile? Muy frío. Sí, ya un poco menos, ya estamos entrando en primavera, así que ya estamos un poco menos helados. Ay, pero es que tú vives al sur, o sea que siempre estás Sí, con frío. sí, pero ya algo menos, por lo menos ya. Mañana igual a las 7. Gracias, Pati. Mañana igual a las 7. Chao, Marisol. No, Lorena, qué rico irte. Ya te extraño, ya Igualmente, te extraño. Patita. Sí, se extraña, tienes toda la razón. Un Yo creo que cariño te grande. extrañas tu fondo de pantalla y de pantalla y yo te extraño también. ¿Ya Sí. empezaste a aplicar técnica? No, porque ha estado medio complicada. Había un brote ¿Sigues aquí guardadita? en el hospital, ha habido brote de COVID muy fuerte. Así que Y te dio estamos. No, 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 a las 7. no. Gracias a Dios, no. Sí, menos mal. Yo sí Sí, estoy totalmente enclaustrada por decisión propia. La está semana pasada me complejo. tocó salir porque me fracturó una amalgama, una muela, perdón, un molar. Y me Igual, tocó, y estoy me tocó, igual. sí, y Sí. como mi odontóloga es mi hermana, me tocó salir disparada para Medellín y me gasté, no te alcanzas a imaginar, pensando que me gastaba 4 horas y me gasté 8 horas. O sea, fue horrible. Yo todavía me acuerdo y fue un viaje traumático. Así es, está compleja la movilidad todavía. Sí, yo no, yo estoy grande y yo me quiero cuidar, se llama eso. Sí. Para You Like This, la inscripción para el jueves yo se las pongo por el Facebook Ujú. y ustedes se inscriben y qué pena, pero así me toca ser selectivo porque no podemos recibir a todo el mundo. Vamos a trabajar puro ejercicio, puro ejercicio. Qué Vamos a bueno, qué bueno. hacer la terapéutica, o sea, vamos a hacer programación de terapéutica. Mañana no hay necesidad de inscripción, mañana entran directo, pero mañana nos vemos. Sí, sí, qué Chao, que pena, estés pero muy sí, bien. claro. Me encantó verte, Lorena. Igualmente, cuídate mucho. Chao, chao. Mañana es a las 7, Pati. A las 7, yo dije a las 8. Sí, ya había dicho 8. Listo, gracias. A las 7, qué pena, el problema es mío, es mental. Se llama chifladura mental. Nos vemos Muchas mañana, gracias, cuídense. Doc. Chao, chao. Cuídense, pórtense bien.